Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro nuevo emisión de encuentros de trading. Gracias por estar aquí. Pues bueno, la sesión de hoy pues va a ser similar a la que hemos hecho en las últimas ocasiones. Me voy a ir primero con el análisis de algunos índices y las empresas que quieran ver, por favor, vayan mandándolas en el chat. Y ahí vamos acumulando las peticiones que nos vayan haciendo. Acuérdense que más o menos analizamos como unos 15 activos más o menos durante el transcurso de la sesión. Déjenme inicio aquí el tema de la presentación. Denme 2 segundos nada más. Listo. Entonces, ya está ahí la presentación. Déjenme, hago pequeño esto. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer el análisis de índices y de emisoras. Los que no me conozcan, que es la primera vez que están en estas sesiones, soy Alejandro Fuentes, director de estrategia de capitales de corto plazo. Les dejo ahí mi correo, lfuentes@actinver.com.mx, por si tienen alguna duda. Por ejemplo, hoy me llegaron un par de correos en la mañana haciéndome la petición de lo que querían que analizáramos el día de hoy. Eso lo pueden hacer para nuestra sesión dentro de 15 días. Entonces, vamos a empezar. Estas son las que estoy proponiendo para el día de hoy. Vamos a empezar con el análisis del IPC, el S&P, el Nasdaq, el Russell, que fue una de las peticiones que me hicieron hoy en la mañana, el bono de 10 años, que es lo que ha provocado la volatilidad de los últimos días en el mercado. Y vamos a analizar estas que se ven interesantes, Baba, Electronic Arts, Activision y Pelotón. Entonces vamos a ir ya en materia con nuestro Bloomberg. Vamos a empezar con el IPC, qué es lo que ha pasado y qué es lo que nos dicen los indicadores técnicos para el corto plazo del IPC. Tuvimos hasta el momento hemos tenido un marzo muy positivo para el IPC. Comenzamos el mes pues, en los 44,000 puntos o muy cerca de los 44,000 puntos. Y de ahí el mercado mexicano, a pesar de la volatilidad y de la incertidumbre que hemos visto en el mercado de Estados Unidos, el mercado mexicano tiene un repunte muy fuerte durante marzo. Hasta el momento acumula un rebote, ya tomando en cuenta las últimas dos caídas de ayer y de hoy, un repunte de más del 7%, casi el 8%. Ahí nos está marcando o nos marcó ya un rebote de poco más de 4,000 puntos en estas 3 semanas que llevamos del mes. Un movimiento muy fuerte, obviamente pues con un movimiento tan fuerte y tan rápido, empezamos a ver señales de adelanto importante en los osciladores de corto plazo. El RSI llegó a colocarse en 73 puntos al día de ayer en el máximo. Estaba topado en la segunda desviación estándar de la regresión de 60 días. Y un indicador, no sé si se acuerdan, en algún momento hicimos un ejercicio en una de estas sesiones de trading, hicimos un ejercicio del spread entre los promedios móviles de 10 y de 30 días. Si se acuerdan, en aquella ocasión, pues comentábamos que históricamente cuando en el IPC el promedio de 10 y el promedio de 30 se separan más de 1,400 puntos, quiere decir que estamos muy cerca o es muy factible un movimiento de cambio de tendencia. Hasta el día de antier, el máximo que llegó a tocar el IPC, esa separación fue de 1,650 puntos más o menos, lo cual pues, nos sugería que podía venir un movimiento de toma de utilidad. Hasta el momento, el movimiento que hemos visto de baja, tanto ayer como hoy, lo vemos completamente normal y es más, lo vemos como el inicio de un movimiento de baja. Todavía estamos muy lejos de marcar sobreventa en los osciladores. El RSI con esos 2 días de baja, pues de 73 puntos que estaba, apenas va en 64, todavía ni siquiera ha llegado a los 50. En 50 puede ser que encontremos algo de soporte para este indicador, pero sí vemos factible, por lo menos que rompa esta zona. Vean, aquí pudiéramos estar considerando un primer soporte para el IPC entre el promedio móvil de 10 días, que está en 47,290 más o menos, y el nivel psicológico de los 47,000 puntos. El spread está muy elevado, entonces esto nos sugiere que la caída debería de ser por lo menos por ahí de los 46,000 puntos. Si trazamos los Fibonacci de este movimiento de alza que hemos tenido durante marzo, el 50% nos lo señala en 46,700,
perdón, el 50% en 46,200 y el 61,8% más o menos en los 45,700, que no está descabellado porque más o menos en esa zona tenemos colocado el promedio móvil de 30 y el promedio móvil de 50 días. Entonces, sí puede ser un movimiento hacia allá, sería sano para el mercado y ahí pues, volveríamos a tener oportunidades en varias emisoras. Por lo pronto, si volteamos a ver FEMSA, Walmex, Grupo México, Banorte, Cemex, todas se ven con un adelanto importante y sí sería muy sano que tuviéramos este regreso del mercado para que volviéramos a tener a esas empresas en zona de soporte. Ahora vámonos a cambiar al S&P. ¿Qué nos dice el análisis técnico para el S&P? Pues sí, hemos tenido ahí semanas muy volátiles. A partir de mediados de febrero empezamos a ver un movimiento importante de ajuste del S&P. Del máximo que tocó el 16 de febrero al mínimo que tocó en marzo, en la primera semana de marzo, el ajuste fue casi del 6%. Fue un ajuste del 6% en el mercado. Y de ahí vimos un rebote también muy fuerte a partir de ese mínimo que tocó el 4 de marzo hasta el máximo que vimos todavía el día de ayer. Fue un rebote de poco más del 7%. Entonces, toda esa volatilidad, ahorita vamos a ver el bono de 10 años, ha sido provocada por el movimiento de los bonos del Tesoro. En este momento, con la caída que tuvimos el día de hoy, teníamos ahí todavía, hasta el día de ayer, había estado respetando los 3,950 puntos. ¿Por qué es importante este nivel? Porque fue el máximo anterior que tocó justo el 16 de febrero. Al final de la semana pasada y al inicio de esta semana vimos cómo estaba empezando a consolidar un movimiento por arriba de los 3,950 puntos. Ayer tuvimos un rebote muy fuerte intradía después del anuncio de la Fed, de casi un poquito más del 1% desde el mínimo hasta el cierre, y esto le permitía todavía seguir respetando los 3,950 puntos. Sin embargo, hoy sí tuvimos esa caída fuerte, cerró por debajo de ese 3,950, el mínimo del día y que prácticamente fue el mismo que el cierre, fue justo en el promedio móvil de 10 días. El RSI está en 53 puntos, todavía trae tendencia de baja. Vamos a ver si mañana puede empezar a rebotar a partir del promedio móvil de 10 días. Creo que le faltaría todavía un poquito más de ajuste por ahí de los 3,890 puntos que llegara a probar el promedio móvil de 30 días y ahí pudiéramos tener un poco más de piso. Va a depender mucho del sector de tecnología. Ahorita vamos a ver al Nasdaq, pero este regreso pues puede incluso llevarla a probar entre el promedio de 30, que ya dijimos, 3,890, y el promedio de 50 días más o menos en 3,860. Ya si vuelve a romper el promedio de 50, volveríamos a tener un escenario como el que tuvimos en la primera semana de marzo, en donde sí vimos un movimiento mucho más volátil, velas muy extendidas tanto al alza como a la baja, con diferencias importantes entre los mínimos y los cierres. Podríamos tener un escenario nuevamente así. Por lo pronto, esos son los niveles de soporte que hay que estar cuidando para el S&P. Y para que volviéramos a tener un escenario positivo, pues tendría que de entrada recuperar los 3,950. Si ven aquí la gráfica, por arriba de los 3,950, ya en máximos históricos, pues podríamos estar considerando niveles de resistencia entre los 4,000 y los 4,030 más o menos, que es la parte alta del canal. No se le ve más resistencia aparte de esas, pero bueno, de entrada lo que tendría que hacer es recuperar el promedio móvil, el nivel de los 3,950 puntos. Comentaba del Nasdaq. El Nasdaq fue el que encabezó el movimiento de baja hoy. Hoy tuvimos una caída fuerte tanto en el Nasdaq como en el sector de tecnología como en el sector de energía con la caída del petróleo. Pero vean, el Nasdaq nos está dando también señales importantes ahí técnicas. Todavía hasta el día de ayer, pues el rebote que tuvimos también a partir del 4 de marzo parecía que estaba regresando ahí el tono positivo en las empresas de tecnología, pero probó tanto ayer como antier esta zona de resistencia en los 13,600 puntos. Acuérdense que en la caída que tuvimos en febrero, tocó justo los 13,000 puntos, intentó un primer rebote, ese primer rebote encontró tope en los 13,600, volvió a caer, volvió a tocar 13,000, volvió a rebotar y volvió a encontrar tope en los mismos 13,600 puntos. De ahí la importancia como resistencia de ese nivel de los 13,600. Ayer en el máximo intradía lo tocó, 13,600, también en la jornada del martes tocó 13,600 en el máximo del día y no pudo romper. Y hoy la caída pues también es significativa porque lo vuelve a colocar por debajo del promedio de 50, por debajo del promedio de 10 días y ya muy cerca nuevamente de los 13,000. Si se acuerdan,
En la sesión anterior comentábamos del hombro, cabeza, hombro que estaba formando el Nasdaq. Rompió finalmente la parte baja de la formación. Vino todavía un día de baja después del rompimiento y luego vino un rebote muy fuerte. Esto pues, le permitió recuperar niveles por arriba de los 13,000. Si volvemos a romper los 13,000, no hay que descartar que esta formación de hombro, cabeza, hombro pudiera seguir vigente, nada más que con el segundo hombro extendido, ¿no? Estas 3 jornadas que tuvimos aquí, baja muy fuerte, alza muy fuerte, baja muy fuerte, podríamos incluso no tomarlas en cuenta para esta formación del hombro, cabeza, hombro, y sí sería muy relevante volver a ver niveles por debajo de los 13,000 puntos al Nasdaq, rompería la formación y volveríamos a estar considerando un movimiento hacia los 12,500, 12,400 que vimos en la primera semana de marzo o incluso más abajo. Si se acuerdan, cuando rompió el hombro, cabeza, hombro, haciendo la proyección de la formación, nos daba una zona de piso más o menos en los 11,800, 11,700. Ya el promedio móvil de 200 días, a diferencia de esa ocasión cuando rompió, ya está ahí en los 11,800 el promedio de 200 días. Entonces no es descabellado. Va a depender mucho también cómo se mueva el bono de 10 años, pero por lo pronto, de entrada, lo más cercano que tenemos aquí como un nivel relevante de soporte son los 13,000 puntos y de resistencia los 13,600 puntos que no ha podido romper desde finales de febrero. Viendo el Russell 2000, que fue el que me solicitaron hoy en la mañana, bueno, hemos visto cómo ha favorecido mucho este movimiento del mercado a las empresas medianas y pequeñas, que son las que constituyen el Russell 2000, y la tendencia está intacta. A pesar de la volatilidad que hemos visto por el bono de 10 años, sobre todo en el Nasdaq, esta volatilidad no se ha replicado en el Russell, y el Russell, la tendencia sigue siendo alcista. Aquí empezamos a ver algo de peligro. Por lo pronto hemos visto máximos por arriba de los máximos anteriores y los mínimos también han sido por arriba de los mínimos anteriores. Este evento de volatilidad que vimos también en la primera semana de marzo, al final respetó este mínimo anterior, no lo rompió. Entonces la tendencia de alza sigue estando vigente. El último rebote que vimos todavía hasta el máximo que vimos en la semana también marcó un máximo por arriba del máximo anterior. ¿Dónde nos cambiaría la tendencia? Vean, primero hay que estar cuidando esta zona de soporte entre los 2,200 puntos y los 2,180. Ese sería nuestra primera referencia para poder pensar en un cambio de tendencia. Y luego nos tendría que marcar un mínimo por debajo del mínimo anterior. El mínimo que tocó el 5 de marzo fue 2,085. Entonces, en esta zona tendríamos que estar considerando zona de soporte. Primero, si rompe la tendencia, habría que estar pendientes de lo que hace en esta zona de los 2,085. Ya por debajo de este mínimo, ya podríamos estar hablando de un cambio de tendencia. Hasta el momento no se ha dado. El Russell sigue muy fuerte la tendencia alcista. Todavía hace 3 días estábamos hablando de máximos históricos. Y el regreso que hemos tenido en estos 3 días, pues no ha roto todavía ningún soporte. Me preguntan que si hay algún ETF para comprar el Russell. Sí, el ETF es... perdón, es el EW, permítanme. Creo que es el IWM, sí, IWM. IWM es el ETF, la gráfica va a ser la misma que la del Russell. Es el ETF para comprar en directo el Russell 2000, ahí está. IWM es el ETF para comprar directamente el Russell. Ahora, vamos a ver, el bono de 10 años. ¿Qué nos dice el bono? ¿A dónde se puede ir? Bueno, la tendencia sigue siendo muy positiva para el bono. Desde hace ya varias semanas hemos visto cómo se ha mantenido vigente la tendencia alcista, se ha acelerado el movimiento. Hoy tocó en el máximo del día 1,75. No cerró ahí, pero cerró arriba del 1,70. Aquí pudiéramos ver incluso, déjenme hago un poquito más grande la gráfica, vean, y déjenme hago para que vean mejor esta línea. Vean cómo pudiéramos estar viendo aquí un triángulo ascendente que rompió el día de ayer. Recuerden que el triángulo ascendente es una formación de continuación. Veníamos de un movimiento alcista, se quedó ahí en este triángulo ascendente, pues prácticamente lo que llevábamos de marzo y terminó rompiendo. Y una manera de determinar un objetivo en estos triángulos ascendentes es tomar la distancia
de la parte más abierta del triángulo y proyectarlo. Y vean, la proyección nos da cerca de 1.90, 1.9%. No suena descabellado. Si vemos la gráfica de más plazo, vean. Déjame leer, aquí está. Si vemos la gráfica de más plazo de 2019 para acá, primero aquí pudiéramos haber encontrado algo de resistencia sobre 1.70, tomando en cuenta estos mínimos que tocó en estas ocasiones. Y una vez ya roto el 1.70, no tenemos en la gráfica ninguna referencia de resistencia hasta 1.94, 1.95. Entonces, pues coincide más o menos, ese es el rompimiento del triángulo ascendente con el siguiente nivel de resistencia. Pues esto sin duda va a seguir presionando ahí a las emisoras de tecnología sobre todo. Y una manera o algo que pudiéramos considerar para eliminar un poco la presión de corto plazo en el bono de 10 años sería un regreso por debajo del 1.60. Ahí se coloca el promedio móvil de 10 días, este nivel de resistencia que le costó algo de trabajo romper. Realmente para que tuviéramos una señal técnica de regreso del bono, a pesar de que está marcando sobrecompra, pues tendría que ser un cierre por debajo del 1.60. Estamos en sobrecompra, pero llevamos prácticamente todo el mes o casi un poquito más de un mes con lecturas de sobrecompra, y eso no ha sido una razón como para que tengamos una reversión del movimiento alcista del bono. Entonces, la tendencia sigue siendo muy fuerte al alza. Mientras sigamos viendo días como el día de hoy con una volatilidad tan fuerte o movimientos tan fuertes al alza en el bono, va a ser muy complicado que no veamos también caídas sobre todo en el Nasdaq, y que terminen arrastrando al S&P. Recuerden que el S&P no es meramente tecnológico, pero sí más o menos el 40-45% de los componentes del S&P por market cap son del sector de tecnología y comunicaciones, que es lo que se afecta de entrada con este movimiento del bono de 10 años. Pasando a las emisoras. Las emisoras, la primera que les quería, me han estado preguntando mucho sobre Alibaba. Alibaba ha tenido un movimiento de baja constante desde septiembre, octubre, que fue cuando tocó el máximo, cuando se anunció la suspensión del IPO de su fintech, y ahí hemos tenido un movimiento de baja que hasta el momento no se ha logrado revertir. Ahí tenemos un spread importante ya de promedios móviles. El RSI pues está muy alejado todavía de zona de sobrecompra. Empezamos a ver algo de un doble piso, ¿no? Con el rebote que vimos el día de ayer, está respetando esta zona de mínimo anterior, los 226 que tocó el 8 de marzo, regresó nuevamente a probar ese piso y hemos empezado a ver un rebote. Todavía no vemos un máximo por arriba de un máximo anterior. Para que pudiéramos considerar que este rebote de Alibaba tiene más cuerda, pues tendría que rebasar esta zona de aquí, entre 242 y 241. Ahí esa zona es importante que la rebasara para poder considerar una tendencia alcista de corto plazo. Hasta el momento fue bueno que no haya colocado un mínimo por debajo del mínimo anterior, pero el rebote todavía no nos permite considerar un cambio de tendencia. Todavía tendría que rebasar esta zona de máximos anteriores para poder considerar un cambio de tendencia. ¿Y hacia dónde podríamos considerar si es que se da este cambio de tendencia? También déjenme borrar aquí tanta línea porque si no nos vamos a hacer bolas. Bien, de entrada, el promedio móvil de 50 días está en 248.60. Ese tendría también que ser una zona importante de resistencia. Si lo llega a romper, porque aparte también coinciden, están pegados el de 30 y el de 50 días ahí en los 248.60. Si llega a romper este nivel, entonces ya podríamos hablar de 260 en el promedio móvil de 200 días. Si le aplicamos un Fibonacci a este movimiento que hemos tenido de baja, pues no desde octubre, pero el último impulso negativo que hemos tenido, que es de aquí a acá, vean, los rebotes, el 50% nos lo da en el 249, que coincide prácticamente con el promedio de 50 días, y el 61.8 en 255, también ya muy cerca del promedio de 200. Entonces, más o menos coincide el Fibonacci con los promedios móviles. Serían los niveles donde podríamos estar apuntando a este rebote de Alibaba. Recuerden, primero que rompa este 242. Una vez librado este techo, entre 248, promedio de 50,
y luego 260, promedio de 200 días. ¿Es alcanzable? Sí, es totalmente alcanzable. Vean el último rebote importante que tuvimos, que fue a finales de diciembre y primeras semanas de enero. El rebote total de este mínimo que tocó a este máximo fue un rebote del 27%. Entonces, sí suele dar ese tipo de rebotes, no está descabellado. Entonces, hasta el momento, por otro lado, si llegara a romper estos mínimos que de los 226, pues tendríamos que voltear a ver de entrada estos mínimos que tocó en diciembre, ¿no? En 210 más o menos. Ahí sería donde podríamos volver a considerar soporte para la empresa. De entrada, la formación no se ve mal, una W o un doble piso, pero bueno, no está rebotando desde los mínimos que tocó en diciembre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero por lo pronto, mientras no regrese por debajo de 226, esta hay que mantenerla en los portafolios. Luego, tengo dos opciones importantes o interesantes en el tema o en el sector de videojuegos. El primero es Electronic Arts, la clave es EA. Ha tenido un castigo importante también desde el máximo que tocó en febrero hasta el momento. Ha caído más o menos un 15%. Ya empieza a ser un ajuste relevante. Y ese 15% se está acercando a una zona importante de piso. Primero, estamos ya muy cerca del 61.8 de los Fibonacci, tomando en cuenta todo el movimiento alcista desde noviembre hasta enero. Tomando todo este movimiento como un 100%, ya está llegando al 61.8, está en $125.50 más o menos. Coincide con nuestra banda de regresión, nuestra segunda desviación estándar. Déjenme le cambio aquí el color. Pero la segunda desviación estándar negativa de la regresión de 60 días también se coloca en justo en este mismo nivel, ¿no? En los alrededor de los $125. Ahí pudiéramos tener también algo de soporte de corto plazo en la emisora. Y finalmente, el último es que si trazamos un canal negativo, bueno, es la misma regresión, ¿no? La misma regresión nos está dando el canal negativo, está en $125. Obviamente, pues también tenemos un stop loss muy bien definido. Vean todos estos mínimos que tocó entre septiembre y octubre, estuvo rebotando muy bien en los 123. Entonces aquí nos daría entrada cuando toque 125 y un stop loss en caso de que rompa 123, 122 para darle un poquito más de colchón. Pero no se ve mal la emisora. El regreso creo que es una buena oportunidad para estar cazando ahí en los 125, sobre todo si se mantiene la volatilidad en el mercado de Estados Unidos. Si volteamos a ver el potencial de alza de aquí a final del año o la recomendación de los analistas, vean, tenemos un consenso en $158, casi 24% por arriba de lo que está ahorita. Y la recomendación fundamental de consenso de los analistas sigue siendo de compra. Entonces, estas son las emisoras que cuando caen, hay que estar buscando este tipo de oportunidades que tienen buenos fundamentales, buena recomendación o buena opinión de los analistas fundamentales con un precio potencial importante al alza y que nos está dando una oportunidad de entrada. Les repito, más o menos $125, $126 de entrada para Electronic Arts. Y la otra también del sector de videojuegos que parece que nos está dando una buena entrada es Activision. Activision viene también de un movimiento importante al alza que tuvo entre noviembre y febrero y también está muy similar el movimiento al que ha dado Electronic Arts. Vean, también desde el máximo que tocó en febrero a como está ahorita ha caído un 15%, más o menos el mismo porcentaje que comentábamos en la anterior. Igual está ya prácticamente a 2 desviaciones estándar de la regresión de 60 días. Este nivel de aquí es importante, los $88 le costó mucho trabajo. Vean cómo desde julio del año pasado a agosto marcó una resistencia importante en los $88. Vino una caída, luego hasta diciembre lo logró romper y luego a partir de diciembre hemos visto varias veces en los que lo ha respetado como soporte. Entonces estamos muy cerca de esos $88, es una zona importante desde el punto de vista técnico para Activision. Teníamos un gap alcista que tuvo en febrero, después del reporte trimestral. Aquí este gap alcista ya cerró por completo, ya cerró el gap, entonces ya es un riesgo menos. Y además, aparte de los 88, un poquito más abajo en 83, que podríamos ponerle un stop loss por debajo de ese nivel, 83.80,
está el promedio móvil de 200 días. Entonces también ahí está acercándose a una zona importante. Creo que este regreso entre 88, 87.50 pudiera ser una buena zona de compra para Activision con un stop loss por debajo del promedio móvil de 200 días. La opinión fundamental que tenemos en esta emisora también es favorable. Traemos ahí un potencial de alza de 26%. El precio de consenso es de 112.7 dólares. La recomendación, vean, está muy elevada la recomendación de compra. De los 37 analistas que la cubren, 31 la traen en compra, 5 en hold y solamente 1 en venta. Entonces también es una emisora que fundamentalmente tiene buenos números y que con esta caída que estamos viendo en el último mes, pues podría ser una buena oportunidad de entrada. Hay que seguirle echando un ojo a Activision. Y la última bueno, de la última que traigo yo en mi lista, espérenme, ya se me fue el nombre. Pelotón. Pelotón también es una de las emisoras que ha tenido un castigo importante con toda esta volatilidad que hemos visto en las empresas de tecnología o de crecimientos importantes. Vean, déjenme aquí. La caída que hemos tenido desde el máximo de enero hasta donde está ahorita es de casi 40%. Es una caída bastante fuerte. Y estamos acercándonos a una zona importante de soporte. Primero, ya está topando con el promedio móvil de 200 días. Aquí podríamos estar considerando esta zona de soporte entre el promedio de 200 y sobre todo esta línea. Esta línea primero fue resistencia durante septiembre, un par de ocasiones o casi hasta el tercer intento logró romper este nivel como resistencia y luego en la caída que tuvimos en noviembre también hizo un doble piso sobre estos niveles. Está regresando aquí, donde también aquí volvió a rebotar hace algunos días. Entonces, esta zona de los 97 dólares, más o menos, sería una buena zona para tomar ahí posiciones esperando que algún rebote. No para que se vaya otra vez a máximos, pero sí nos podría tener, con que nos diera un rebote al promedio móvil de 30 días o mejor aún al promedio de 50, pudiera ser un rebote muy bueno en las siguientes semanas. Ahí hay que estar cuidando nada más. Obviamente le pondríamos un stop loss por debajo de los 95, por ahí de 92, 93 dólares, podríamos poner un stop loss para Pelotón. Me gusta este regreso que hemos tenido. Esta también, si volteamos a ver el análisis fundamental o la opinión que traen los analistas, aquí tenemos también un potencial de alza incluso muy elevado, mucho más elevado que las otras dos. El precio objetivo que tiene Pelotón en los siguientes 12 meses es del 64% casi. El target es de 168.24. Hay analistas, como ven aquí, que incluso la traen en 180 o 190 dólares. Entonces, el potencial de alza es muy fuerte. También la gran mayoría de los analistas la traen como una recomendación de compra, solamente 1 en hold y 2 en venta, pero 25 la traen en compra. Entonces, se ve bien, y la caída que hemos tenido recientemente o en el último mes y medio, creo que nos está dando una buena oportunidad de entrada sobre estos niveles entre 101, 102, ahí en esa zona, ya estamos muy cerca. Entonces, esta hay que estarla tomando en cuenta para las siguientes semanas. Estas son las que yo traía. Déjenme paso a la lista de las que me están pidiendo. A ver, nos están pidiendo NIO, Nicola, United Airlines, PayPal. Ok. PayPal, hoy mandamos una salida. Habíamos tomado posiciones, la habíamos estado aguantando por el rebote que tuvieron las tecnológicas. Sin embargo, el día de hoy sí tuvo una jornada muy negativa. Vamos a ver por qué. Vean, PayPal había tenido este rebote importante dejen quitar esta línea. Este rebote importante en la primera, bueno, a partir del 8 de marzo hasta todavía ayer había tenido este rebote importante, había intentado romper este nivel de aquí, que era una resistencia importante porque era el promedio móvil de 50 días, esta línea de tendencia que había roto a la baja en el movimiento negativo y también el 38.2 de los Fibonacci. Entonces, esta zona de resistencia, 256 dólares,
era muy importante que la rebasara para poder suponer por lo menos un movimiento a 265. Hasta el momento, bueno, después de varios intentos, desde la semana pasada hasta todavía ayer y antier, intentó romperlo, no pudo. Y no nada más eso, o sea, hoy abrimos con un gap muy fuerte a la baja y rompió el promedio de 10 días, ¿no? Y estos mínimos que tuvimos durante los últimos 4 o 5 días. Entonces, ahí lo peligroso de en este momento, es que vuelve a abrir la puerta para regresar a 200, entre 230 y $226 como siguiente nivel de soporte. No hay ningún soporte en medio entre este nivel que cerró hoy y estos mínimos que tocó en la primera semana de marzo, no vemos ningún soporte por ahí. Entonces sí se puede todavía caer más, sería todavía adicional como un 5% más o menos adicional de lo que ya había caído. Entonces, por eso nos salimos, ¿no? Por este movimiento por debajo del promedio de 10. Si vuelve a regresar a esta zona abajito de los 230, 226, creo que vuelve a ser una buena oportunidad de entrada. Podría marcar un doble piso. También la parte fundamental está muy fuerte en esta empresa, los reportes han sido muy buenos. Entonces, pues es cuestión de tiempo y de que esta caída pues ha sido por el contagio que hemos visto en todas las empresas de tecnología. Pero por lo pronto el movimiento que hemos tenido en PayPal sí nos sugiere que puede regresar otra vez en esta zona entre 230 y 226, donde sí la volveríamos a considerar como entrada, dado la empresa que es, y si ya empezamos a ver un poquito de reacción en el Nasdaq, pudiera ser una buena oportunidad, pero por lo pronto hay que apuntar a esta zona de soporte entre 230 y 226. Me preguntan de Nikola y de Tesla. Vamos a analizar las dos. Estas de las que analizamos siempre cada semana nos las piden. ¿Cuál es el precio target de Alibaba? Ahorita se los comento. Miren, a ver, Nikola, está rondando otra vez los mínimos que tocó en la primera semana de marzo. Esta zona de piso es importante. Vamos a poner un poquito más de plazo. Vean. Esta zona de piso es importante, pues desde septiembre del año pasado ha estado rondando, cada vez que ronda esta zona de soporte, hemos visto intentos por lo menos de rebote. Quitando este par de días de ahí en diciembre que rompió esta zona, la verdad es que la ha respetado bien. Nuevamente la respetó todavía ya en marzo, tuvimos el último intento de rebote. Ahí estamos otra vez. Me preocuparía solamente si tuviéramos un cierre por debajo de estos mínimos, que es 13.50 más o menos. Un cierre por debajo de esos niveles, pues ya nos llevaría a otro escenario, ¿no? Incluso ya más pegado a los $11. Pero por lo pronto, creo que es una buena zona de soporte. Lo ideal sería que empezáramos a ver un rebote y que se colocara por arriba del promedio móvil de 10 días. Eso le ayudaría mucho en la perspectiva de corto plazo, un movimiento por arriba del promedio de 10. El promedio de 10 hoy en día está en 15.95, entonces ese sería una buena señal técnica. Primero que respetara este doble piso, o sea, que marcara este doble piso, que intentara un rebote, y si ese rebote va más allá del promedio de 10, creo que tiene el camino abierto para buscar entre 17.50, que es este máximo anterior, y de romper este nivel, ya buscar el promedio de 30 días en los $19. Pero pues, por lo pronto la formación no se ve nada mal, sobre todo por ser un soporte que ha respetado bien desde septiembre. Eso es en cuanto a Nikola. En cuanto a Tesla, ha estado más bien lateral en los últimos días, vean, después de estos días tan volátiles que tuvimos en febrero, encontró este piso en los 560, ha empezado a rebotar un poco, realmente el rebote se ha mantenido más bien lateral. No es mala la formación, puede ser una bandera ahí incluso que pudiéramos tener una bandera de continuación. Va a depender mucho de cómo se mueve el Nasdaq en los siguientes días. Yo creo que habría que cuidar nada más. Si no reacciona mañana y mañana te confirma el rompimiento a la baja del promedio de 10, sí pudiera estar apuntando nuevamente a caer a la zona de los 600 o incluso un poquito más abajo, donde también ahí podríamos ver un doble piso. Si ustedes ven, desde las que hemos estado platicando, pues la gran mayoría de las empresas de tecnología tienen formaciones muy similares.
una caída muy fuerte en la segunda quincena de febrero, primera semana de marzo, este intento de rebote que vimos en las últimas semana y media, y empezamos a ver nuevamente algo de volatilidad. Entonces, aquí va a ser muy importante porque vamos a tener muchas emisoras, si es que se da el caso, que tuviéramos un doble piso, ¿no? Tanto en el Nasdaq como en varias de las emisoras pudiéramos empezar a marcar este doble piso. Hay que esperar, yo creo que ahorita no tenemos prisa por entrar, sobre todo si no vemos una baja en el bono de 10 años que siga presionando al Nasdaq, pero si el Nasdaq se vuelve a pegar a los 13,000 puntos o incluso 12,500, es donde podríamos ver nuevamente a varias de estas emisoras de tecnología marcar o intentar marcar estos dobles fondos, ¿no? Esos dobles pisos en los mínimos que tuvimos en la primera semana de marzo. Entonces es bien importante, no es la única, hay varias emisoras que tienen más o menos la misma formación. Me están preguntando mucho de Apple, vamos a ver Apple, también es exactamente el mismo caso. El Apple, ahí está, el mínimo que tocó también el 8 de marzo, está más o menos en $115, ahí coincide con el promedio móvil de 200 días, entonces un regreso de Apple a los $115 nos daría chance de volver a tomar posiciones, y aparte, vean, este canal que ha estado respetando está muy cerca de esa base, ¿no? De ese nivel de piso. Entonces, si la que me digan de tecnología, si volteamos a ver Amazon, si volteamos a ver, ahorita me pillaron Square, ahorita vemos la gráfica, se ven muy similares por cómo se ha estado moviendo el Nasdaq en los últimos días. Entonces, vamos a esperar. Esta zona para Apple, 115, 116, puede ser una buena zona para tomar posiciones en caso de Apple. Square, vamos a ver Square. Square me lo están preguntando también. Vean, exactamente la misma formación. La caída que tuvimos a partir de la segunda quincena de febrero hasta la primera semana de marzo, luego el repunte alcista que vimos en la última semana y media y el movimiento que estamos viendo también de volatilidad. Aquí Square también muy similar a lo que hizo PayPal, tocó esta zona de resistencia, no pudo romper, ya rompió hoy, con el movimiento de hoy, el promedio móvil de 10 días y apunta para volver a regresar a la zona entre 210 y 203 más o menos, para ver si puede ser ahí un doble piso, ¿no? Es lo que les decía, todas las empresas o la gran mayoría de las empresas de tecnología van a tener formaciones muy similares por cómo se ha estado moviendo el Nasdaq. Me preguntan de Twitter. Creo que esta sí no tiene una formación tan similar. Vamos a ver cómo se ve. No, Twitter hasta eso aguantó mucho la volatilidad del sector. Está probando esta zona de piso. Vean, aquí tuvimos este gap alcista, que seguramente fue por el reporte trimestral, pero este gap alcista, déjenme quito esta línea aquí, vean. Este gap alcista le ha estado dando soporte, por lo pronto, a Twitter, al movimiento de Twitter. No hemos tenido un cambio de tendencia. Los máximos han sido cada vez mayores y los mínimos aquí fue importante porque no marcó un mínimo por debajo del mínimo anterior, lo cual le ha permitido mantener vigente la tendencia de corto plazo. Si ponemos aquí una línea más o menos de aquí a acá, pues vean, está probando ahí una zona importante de soporte, realmente nos marcaría un cambio de tendencia. Yo le daría el beneficio de la duda hasta el promedio móvil de 50 días, que está en $61. ¿Por qué? Porque tenemos este gap aquí, este gap que tuvo el día del reporte trimestral. Si llegáramos a cerrar ese gap, déjenme lo trato de trazar aquí. Si llegáramos a trazar, perdón, a cerrar ese gap, seguramente estaríamos hablando, vean, ahí está, del promedio móvil de 50 días. Entonces, realmente nos marcaría una señal negativa. Si tú la traes, el que me preguntó ahorita por Twitter, si ya la traes, yo no la soltaría, igual y vale la pena aguantar esta volatilidad que puede haber de aquí a acá hasta que rompa el promedio móvil de 50 días. En este momento, yo creo que tienes una posibilidad fuerte de que lo llegue a probar. Y si estás buscando una zona para comprar, esta zona entre 62 y 61.50, esta zona podría ser una buena zona de soporte para Twitter. Dado la fortaleza que ha tenido, a pesar de la volatilidad del Nasdaq, no hemos tenido ahí un movimiento tan volátil como el de otras empresas. Me preguntan de AMD. AMD, pues con todo el tema de la escasez de los chips, pues es de los que pueden ser un buen play durante el resto del año. Pero aquí estamos viendo una debilidad también, como la que hemos visto
hemos visto en el sector de tecnología, hoy está rompiendo promedio móvil de 200 días, es un rompimiento importante, pero si se acerca a los $75, yo creo que es una buena zona de compra. No nada más porque fue el piso anterior, que fue este que nos marcó en la primera semana de marzo, sino porque ha sido un piso que ha respetado muy bien desde agosto. En agosto tuvimos este gap alcista y a partir de ese gap, en todo momento ha estado respetando bien esta zona de los 75, $74. Entonces, un regreso a esta zona vuelve a ser oportunidad de entrada. Por lo mucho o lo bien que ha estado respetando esta zona de soporte, no hay que descartar que la vuelva a probar, y si la prueba, yo creo que es una muy buena oportunidad de entrada para AMD. AMD, si volteamos a ver también la opinión de los analistas fundamentales, el precio objetivo de consenso está casi 30% arriba de donde estamos ahorita, ¿no? Sí, ya fue un movimiento importante de baja lo que hemos tenido en el último mes, más o menos. Entonces, si llega a esa zona de $75, es una buena zona de entrada para AMD, además de que nos da un buen stop, ¿no? Yo creo que el stop lo tenemos que estar considerando abajito de 70, porque también si llega a cerrar el gap, ese gap o ese nos daría soporte en 70, ya por debajo de 70, entonces sí ya podemos estar hablando de 60 o incluso de $50. Habría que poner un stop loss por debajo de los $70 para el caso de AMD. Del mercado mexicano me están preguntando Alpek. Déjenme, vamos a poner la gráfica. Ahí está. Pues hemos tenido un buen movimiento. Le había costado mucho trabajo a Alpek romper los 18.50 más o menos. Vean aquí en julio, agosto del año pasado, intentó en varios días, no pudo, luego cayó acá, luego volvió a intentarlo en diciembre, luego en enero, luego en febrero y ya hasta marzo logró romper este nivel. Tendríamos que voltear a ver más plazo para ver dónde pudiéramos considerar resistencia. Vean, aquí en la zona, pues justo donde está en los 20, más o menos, ahí pudiéramos estar considerando una siguiente zona de resistencia. Si rompe los 20, pues no tenemos nada hasta más o menos 21.30. Ahí serían los niveles que pudiéramos estar considerando. ¿Qué haría yo? Si la trajera, yo la dejaba correr siempre y cuando me siga respetando el promedio móvil de 10 días. El promedio de 10 está en 19.44. Si ya la traes y traes una buena ganancia, creo que vale la pena esperarte a ver qué hace o a que rompa el promedio de 10. Ahorita ya está operando justo en los 20 pesos. Si ves aquí, en los últimos 7 días, en varias ocasiones, en varias jornadas, ha intentado romper los 20 pesos y no lo ha podido lograr. Entonces, nos está señalando ahí resistencia de corto plazo. Ya empezamos a ver algo de spread entre el promedio móvil de 10 y de 30 días. El RSI está en 70 puntos, aunque también lleva pues prácticamente todo lo que va del mes en zona de sobrecompra. Y yo me esperaría, ¿no? Está en 19, creo que vale la pena esperarte a que si rompe el 19.44, venderla y volver a entrar pegado a los 18.50. Pero ahorita, dado que no tenemos ninguna zona de resistencia hasta 21.33, creo que vale la pena que te la quedes. Cuida mucho nada más el promedio de 10, hoy está en 19.44, seguramente mañana va a estar un poquito más arriba, pero sobre esta zona o después del rompimiento que tuvimos de los 18.50, creo que se puede todavía seguir un poco más. Les repito, nada más cuida que no rompa a la baja el promedio de 10. Y aprovechando que estamos en esta, me piden Alfa. Alfa ha tenido ahí un movimiento. Pues bueno, después de la salida de los índices de Morgan Stanley, que tuvimos esa caída tan fuerte al final de enero, pues realmente ha estado haciendo piso en esta zona. No hemos tenido realmente un rebote importante, aunque parece que ya marcó un soporte ya muy fuerte por ahí de los 11.30, 11.20. No creo que vaya a romper por debajo de ese nivel. Miren, aquí está, el promedio móvil de 200 días está en 11.78, ahí ha estado alrededor del promedio de 200, algunos días por arriba, otros días por debajo. No creo que tengamos ahorita un rompimiento fuerte. La sesión pasada comentamos de Alfa
que tenía ahí un tema con los estatutos de la empresa no dejan tener cierto nivel de porcentaje de inversiones extranjeros. Por eso fue que tuvieron que sacarla de los índices MSCI. Entonces, creo que una vez solucionado ese tema, pudiera venir un repunte muy fuerte de la emisora. Realmente ahorita pudiéramos considerar una resistencia en 12.83 más o menos, pero por arriba de 2.83 ya no hay nada hasta los 14 pesos. Entonces pudiera tener un repunte muy fuerte en la emisora una vez que se resuelva ese tema. No hay una fecha específica. La empresa ha dicho que lleva avanzado ya algo del trámite, pero no hay una fecha en la que pudiéramos saber que este día en específico se va a resolver ese tema. Pero yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Mientras, no creo que la vayamos a ver más allá de los 12.50, 12.60, no creo que se vaya más arriba de eso, pero que también estaría encontrando un piso entre los 11.60, que es el promedio de 200 días, y los 11.20, que es este mínimo de acá. Ahí está muy lateral y creo que se va a mantener así hasta que se resuelva el tema de la tenencia de extranjeros. Me preguntan de Gentera. Gentera es de las emisoras que mañana salen de la muestra del IPC. No ha tenido gran afectación por lo pronto. Luego ese tema del cambio de muestras suele ser engañoso. Hay muchas empresas que salen del IPC y el día del rebalanceo incluso suben. No es de ley que vaya a bajar. Sí va a haber flujo de venta, pero ese flujo de venta creo que ya lo empezamos a ver en las últimas semanas. Todo el mes ha estado prácticamente con un movimiento de baja. Ahora, en cuanto a niveles técnicos, el nivel de piso sería los 9 pesos. Aquí está este máximo anterior que vimos aquí, junto con el promedio móvil de 50 días y el promedio móvil de 30 días. Entonces, creo que esta zona pudiera ser una zona importante o una zona interesante. Si viene ahí algo de flujo de salida por el tema de la salida del IPC y cae a esta zona de 9, pudiera ser una primera zona de entrada. Si rompe los 9, entonces tendremos que estar buscando entre 8.50 y 8.30. Ahí está el promedio móvil de 200 días. Y ahí serían más o menos los niveles que pudiéramos estar viendo de Gentera. Me pregunta que cuáles son las empresas que salen y entran del rebalanceo. Van a salir dos, porque acuérdense que con la escisión que hubo o con el spin-off que hubo de Nemac, automáticamente cuando se hizo el spin-off entró Nemac a la muestra del IPC. Salen precisamente Nemac, bueno, la controladora de Nemac que es NMK, y sale Gentera. Y la que entra es regional. Y si vemos la gráfica de regional, cómo se ha movido en los últimos días, pues todo ese movimiento que hemos tenido alcista en regional, vean todo este movimiento que hemos tenido pues, prácticamente desde febrero para acá, ha sido esa expectativa de que entrara al IPC. El IPC, bueno, Gentera, ahorita les contesto de Gentera. En regional vemos una zona importante de resistencia aquí entre los 99 y los 101 pesos más o menos. Esta zona no la ha podido romper, incluso con todo el movimiento de alza que hemos visto desde febrero, llegó nuevamente a esta zona y no logró romper. Ya se ve ahí como que a dos desviaciones estándar, no está muy alta la sobrecompra, pero tendríamos que esperar aquí para tener una señal de continuidad del movimiento de alza de regional, sí tendría que romper los 100 pesos, ¿no? Tener un cierre por arriba de 100, 101, ya nos abre el camino para los 110, pero por lo pronto, después de este brinco tan fuerte que hemos tenido desde febrero, creo que le podría costar trabajo. Me preguntan, a ver, déjenme ver cuál otra. Liverpool, también del mercado mexicano. Liverpool, vean. Pues el movimiento parece que encontró piso. Vean, esta zona de aquí, esta línea de aquí, más o menos en 64, 64.90, 65 pesos, es una zona importante de soporte. Había sido una resistencia fuerte entre junio y noviembre y luego había sido soporte aquí. La llegó a romper en esta primera semana de marzo, ya la recuperó. El promedio de 10 está tendiendo al alza. Déjenme aquí algo más grande la gráfica. El promedio de 10 está tendiendo al alza
está a punto de cruzar al de 30 y puede que se siga y cruce al de 50. Entonces, la perspectiva se ve bien de corto plazo para Liverpool. Si logra, bien, aquí en 70 tendríamos esta primera resistencia, y si rompe los 70 ya pudiéramos estar hablando entre 73 y 75 pesos. No se ve mal, sobre todo porque el rebote lo dio justo en el promedio móvil de 200 días, de ahí vino la recuperación. Cuidaría nada más que no se colocara por debajo de este piso que les comento de los 65 pesos. Si vuelve a romper 65, es muy probable que la veamos otra vez entre 61 y 60. Pero parece que no, como se ven los promedios móviles, parece que puede tener un impulso alcista. Les repito, aquí habría que esperar a que rompiera los 70 ya para estar considerando 75, entre 74 y 75. Y nada más cuidar que no rompa a la baja los 65 pesos. Déjenme ver cuál otra me están pidiendo. Genova, a ver, hay varias preguntas ahí de Genova. Creo que Genova puede tener mucho ruido por todo el tema del eléctrico en México. Pues realmente no ha hecho nada. Realmente el movimiento ha sido muy lateral, pues prácticamente desde diciembre para acá. Vean, el rango dentro del cual se ha estado moviendo ha sido aquí entre 80 y a la baja entre 72, 73 pesos. Es el rango dentro del cual se ha estado moviendo. Por lo pronto, para tener una señal pues, más direccional, habría que esperar a que rompa alguno de los dos rangos. Y en este momento nada más es jugar con ese rango, ¿no? Tomar posiciones a partir de 73, 72 pesos y venderlas arriba de 78, 79. Es la única señal que nos está dando en Genova, muy lateral. Pudiera ser incluso una bandera, pero habría que esperar a que rompiera la bandera. Me preguntan de Cemex. Cemex pues ha tenido ahí un movimiento importante de alza en los últimos meses. Ahorita está descansando, lo cual creo que es ideal, y la zona donde yo creo que pudiera hacer compra nuevamente es entre los 13.50 y los 13.30 más o menos. Aquí en esta zona. En esta zona también fue resistencia, le costó algo de trabajo romper esta zona entre enero y febrero. Le costó trabajo romper los 13.30, 13.50. Entonces, si este ajuste que estamos viendo y que ya lleva 4 días de baja, se extiende hacia esa zona, creo que puede ser una buena zona de entrada. El RSI todavía está muy lejos de marcar sobreventa, pero sí pudiera encontrar piso en los 50. Si ustedes ven aquí el gráfico del RSI, pues prácticamente desde septiembre del año pasado no ha estado por debajo de 50 puntos. El RSI toca 50 y luego por ahí encuentra piso. Entonces hay que estar cuidando, tal vez incluso 13.80, que es el promedio de 30 días, ahí ya tendríamos al RSI pues pegado a los 50 puntos. Entonces pudiera ser una primera zona de entrada. Lo ideal sería agarrarlo un poquito más abajo a partir de los 13.50, pero 13.80 ya nos pudiera empezar a dar algo de oportunidad de entrada. La verdad es que la tendencia ha sido muy fuerte en Cemex, se ha mantenido intacta, aunque la pendiente de la tendencia, esta pendiente que hemos visto, porque vean, el rebote pues comenzó prácticamente en marzo, abril del año pasado, y se ha acelerado de diciembre para acá, ¿no? La pendiente se ha inclinado mucho, y acuérdense que cuando las pendientes son muy inclinadas, pues es cuando son más susceptibles de que se rompan. Hasta el momento, cada vez que regresa al promedio de 30 o ha tocado el promedio de 30, ha empezado a rebotar a partir de ahí. Entonces 13.80 sería una primera zona. A mí me encantaría un poquito más abajo, pero 13.80 pudiera ser, por ser el promedio de 30 días que ha estado respetando bien, pudiera ser una primera zona para comprar Cemex. Nos queda tiempo de una más. A ver, FEMSA, que también son de las AAA de México. Mira, FEMSA parece que está haciendo un doble techo aquí en los 160 pesos. Ahí tuvimos este primer techo en diciembre, luego el repunte que vimos entre febrero y marzo, volvió a tocar 160 y ahí está empezando a aflojar un poquito. Ya se colocó abajo el promedio de 10, entonces
pues una primera zona de entrada es más o menos 146, 145. Ahí tocaría con promedios móviles de 30 y de 50 días. Y si llega a romper, entonces ya tendríamos que estar hablando de niveles de 140, 138. Yo me esperaría, hasta el momento no creo que estamos más cerca de una zona de venta que de una zona de compra, por lo menos a los 146, y ahí habría que ver pues en dónde está el IPC, ¿no? Que es lo que comentábamos al inicio de la sesión. El IPC ahí en 150, en los 40, si ya se acercó a los 45, 500, 46, yo creo que esa sería una muy buena combinación, ¿no? Pero por lo pronto hay que esperar aquí, primer piso 146, 145, y una zona un poquito más confiable sería a partir de los 140 pesos para el caso de FEMSA. A ver, déjame ver si por aquí tengo otra. Aeroméxico. Esta no es muy bursátil, pero vamos a ver. Pues realmente no ha hecho gran cosa. Si acaso pudiéramos aquí trazar una zona importante de soporte para Aeroméxico entre los 6 y 5.80, 5.70. Es una zona importante de soporte, pero la tendencia sigue siendo muy negativa. Vean, por lo menos desde el máximo que tocó en diciembre, todos los mínimos han sido cada vez menores y los rebotes también han sido cada vez más chicos. Entonces, pues no, tendríamos que esperar a que marcara por lo menos un máximo por arriba del máximo anterior, que en este caso tendría que ser un rebote por arriba de los 6.70, 6.72, que rompiera promedio de 30, promedio de 50 y ese máximo anterior. Mientras la tendencia sigue siendo negativa y pues también una señal muy negativa sería si llegara a romper a la baja los 5.70, 5.80, estos mínimos que vimos entre enero y febrero. Si los llega a romper, pues ya se abre otra vez la puerta para regresar pues entre 5 y 4. La verdad es que no tiene soporte antes de eso y entonces sí hay que cuidar mucho estos pisos. Me pregunta qué programa es lo que estoy usando para el análisis. Es Bloomberg, pero les he recomendado mucho TradingView. TradingView pueden tener una versión gratis en internet que tiene muy buenas herramientas. Yo personalmente pago una como de $20 al mes que me da herramientas muy buenas cuando no tengo el Bloomberg a la mano, pero Bloomberg, y si no tienes Bloomberg, que es lo más probable, es por TradingView. TradingView es muy buena herramienta para hacer análisis técnico. Pues ya prácticamente estamos llegando al cierre de la sesión, ya son las 5. Muchas gracias por el haber estado con nosotros en nuestra sesión de trading. Nos vemos en 15 días para nuestra siguiente sesión. Perdón si no incluimos todas las que nos estaban preguntando. La verdad es que nos llegaron muchísimas el día de hoy, muchísimos requisiciones de análisis. No podemos hacer todas por el tiempo que tenemos, pero bueno, para la siguiente hoy me llevé media hora en los índices y las que traía yo. Lo que podemos hacer es hacer un análisis rápido de índices en 15 minutos y luego usar 45 minutos para las preguntas que tengan ustedes directamente. Pero de entrada, pues muchas gracias y nos vemos en 15 días en la siguiente sesión. Hasta luego.